En 1734, en una cabaña en el bosque de Pine Barrens de New Jersey, una mujer llamada Jane Leeds, mejor conocida como Mama Leeds, por ya tener 12 hijos, descubrió que ahora esperaba el nacimiento del 13º. Mama Leeds, frustrada a la interminable fila de bocas que alimentar y pequeños que vestir y cuidar, maldijo al viento a su hijo en camino. Dijo, entre llanto y llanto, que este sería el demonio. Esta es la historia del demonio de Jersey. Estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Señales Podcast. También les pedimos que se suscriban a nuestro canal, le den like al episodio que les guste y activen la campanita para cada vez que subamos episodio estén al día. Dejen sus comentarios, ya sea sobre el episodio, sobre algún tema que quieren que toquemos, sobre, no sé, cualquier cosa, dejen comentario e intentamos al menos leerlos y también responder algunos. Y Pepe, estamos de gala. Sí. Tenemos a nuestro nuevo proveedor de mercancía oficial de Señales Podcast, Chunchos MX. Estamos muy emocionados de sacar la primera línea de diseños, que obviamente son los oficiales, nada más con Chunchos MX. Tenemos proveedores en otros países y si quieren saber más, visiten señalespodcast.com/mercancía o métanse directamente a chunchos.mx si están en México. Ahí encuentran, yo quiero todo, pero sobre todo las sudaderas están padrísimas. La verdad, yo no quiero una sudadera ahorita, Pepe. Están bien chidas, pero estamos a 38 grados de repente. Entonces, una playera de manga corta. Y aparte también hay de manga larga para cuando están en una oficina donde está el aire a todo lo que da. Entonces, visiten Chunchos MX, busquen Señales Podcast. Pueden encontrarte otros podcasts muy famosos en México. Llenen su carrito y compren. Y sí, a lo mejor no pido una sudadera porque ha estado horrible el calor, pero he estado en mi casa todo este tiempo, ya estoy muy emocionado porque tengo una computadora nueva y he estado jugando mucho Far Cry 5, que tú lo quieres jugar. Llevas meses armando esa madre, por fin se te hizo. Y sí, la verdad, el calor está a la fregada, no da chance de ir a hacer nada. Yo apenas pude salir a patinar con mi novia y ahora que tengo Game Pass otra vez, pues ya, ya no vamos a salir para nada. Pero sí, ha estado difícil, ya, pero hay buenas noticias. Tenemos proveedor de mercancía nuevo, por fin. Toda la gente que nos estuvo pidiendo por meses, que querían playeras, que querían sudaderas, ya por fin pueden tenerlas. Y pues tal vez ya después podamos platicar más a fondo de eso. Ahora vamos con lo que yo considero, y de acuerdo a lo que he escuchado de ti, creo que es tu criptido favorito tanto por la historia como por cómo se ve. Sí. El demonio de Jersey. Luego del resumen de lo que muchas personas piensan que es el origen del demonio de Jersey, voy a regresarme un poquito a la historia de donde yo creo que viene esto realmente y luego vamos a eso. El bosque de Pine Barrens es un área inmensa de más de 1 millón de hectáreas en el que hay secciones de bosque tan denso que la luz del sol apenas llega al suelo. Y es por esto que las personas del área, desde tiempos antes de la conquista incluso, creen que sin duda algo merodea por el lugar, incluyendo los Lenape, la tribu local. Los Lenape tienen una creencia especialmente interesante y esto a mí me encanta porque me gusta todo lo que tenga que ver con historias de origen del universo y de dioses y todo esto. Según ellos, el espíritu supremo, Kishelemunkon, o también conocido como Kitano Towit, creó el mundo cubierto en agua. Luego una tortuga salió del océano y sobre su espalda se creó la tierra, de donde creció el primer árbol extendiendo sus raíces. Y de una de estas raíces salió el primer hombre.
Poco después, el árbol se dobló hasta tocar el suelo con sus hojas y plantó otro árbol. Y de este nuevo árbol nació la primera mujer. Pero los Lenape no solo creen en un dios bueno o supremo, también creen en el espíritu que da vida a los animales y plantas del bosque y que no siempre suele ser ni bondadoso ni bueno con los humanos. Y a este le llaman missing o perdido. Y yo creo que esto es nada más pensamiento mío, pero creo que le llaman así porque en todo el mundo hay estas historias de cuidado. Por ejemplo, La Llorona probablemente es una historia de decirle a los niños: ten cuidado salir en la noche porque te puede llevar o te puede matar. O el Coco también, de tienes que dormir temprano. O el ropavejero, el hombre de la bolsa, que te va a llevar si no te portas bien. Sí, todas estas historias generalmente suelen ser historias de que las mamás le cuentan a los niños que tengan cuidado, que hagan caso. Y yo pienso que esto es, como esta área boscosa es muy fácil de que te pierdas en ella si entras sin cuidado, sin saber a dónde vas, cómo regresar. Probablemente se perdió mucha gente y ya por eso le pusieron a este demonio o a esta fuerza que se lleva a la gente perdido. Y aunque los Lenape no construyeron las aldeas en el bosque, sí tienen ceremonias anuales a las orillas de los árboles, con las que intentan calmar a este ser, a esta fuerza llamada Missing. Durante esa noche, las personas prenden una enorme fogata alrededor de la que bailan y cantan, mientras los tambores le dan ritmo a la figura principal. Uno de los líderes de la aldea baila entre las personas presentes, vestido con un pelaje abundante, probablemente de un oso o un lobo, una máscara con cuernos y enormes ojos, alas y una cola larga. Que ya sabemos que es la figura del demonio de Jersey. Del demonio de Jersey, sí. Cuando los europeos llegaron al lugar, pensaron que estas creencias no eran más que supersticiones tontas. Qué raro, ¿no?, que llegaran los conquistadores a desestimar cualquier creencia. Pero poco a poco, los conquistadores se adentraron más y más en el bosque, construyendo colonias, iglesias, destruyendo árboles, haciendo minas y destruyendo la fauna nativa, mientras las tribus indígenas, entre comillas, desaparecían. Y esto entre comillas es porque, investigando el tema, me topé con un texto que literal decía: las tribus indígenas desaparecieron. Como si no los hubiesen matado con armas, con enfermedades, los desplazaron. Todavía está muy dado esto de que la historia oficial americana hace como si los indígenas fueran simplemente un estorbo. Se fueron. Dejaron todas sus tierras para que los conquistadores estuvieran a gusto. Ya lo decidí, Oscar, este podcast ahora va a ser de conservacional y vamos a defender a los pueblos indígenas. De hecho, lo que sigue va a estar en Navajo. Pero, de pronto los mismos europeos comenzaron a ver a la extraña criatura de cabeza parecida a la de un caballo, cuernos enormes y ojos que brillaban en la oscuridad, sin olvidar las alas de murciélago, gruesas pezuñas y su enorme cola. Pero más impresionante era el chillido del monstruo, un chillido tan fuerte y agudo que paralizaba a quien se atreviera a acercarse. Los ingleses lo llamaron el Diablo de Leeds. De hecho, en los 1890s, algunas historias del demonio llegaron a los periódicos oficiales. En 1893, por ejemplo, un conductor de tren dijo que la criatura había atacado su tren mientras pasaba por el lugar, por lo que varios trenes comenzaron a contratar guardias armados. O en 1899, un vendedor local dijo que despertó una noche luego de escuchar un grito y vio a la criatura volar por su ventana. Pero, en 1909, durante 6 días enteros, fue cuando parecía que el área entera era acosada por el críptido. Cientos de personas, día con día, vieron al demonio por el área. Y todo esto comenzó el 16 de enero de 1909, cuando 3 personas en Bristol, en Pensilvania, que está justo al lado del río de Nueva Jersey, vieron un extraño animal que nunca habían visto.
y la siguiente mañana el pueblo entero descubrió huellas de pezuñas sobre la nieve por todo el lugar. Esto nos recuerda directamente a la historia de las huellas del diablo. Ujú. Pero las huellas del diablo sucedió en Inglaterra o el Reino Unido, pero sí es como extraño que en dos lugares completamente diferentes, en tiempos completamente diferentes, pase básicamente lo mismo. A lo mejor hay algo ahí. Pero también hay que tomar en cuenta que estas eran colonias o eran asentamientos ingleses. ¿Mm? Cosa que las huellas del diablo pasaron en 1855 y estamos hablando de los 1890. Ahí veo un tipo de relación. Ok. No había pensado en absoluto en esto, pero a lo mejor hay alguna historia inglesa que tiene que ver con esto, pero yo relaciono también con el diablo que tenemos en mente, aunque el diablo tiene pata de cabra y pata de gallo. Depende de cuál diablo hables. Si fue el que bailó en Monterrey, Chihuahua o cualquier pueblo o ciudad de México, sí tenía esas. Ujú. Pero hay otras donde dicen que las dos son patas de cabra. Ok, algo ahí puede haber también. Pero lo extraño de estas huellas es que iban por un camino, desaparecían y varios o cientos de metros más adelante volvían a aparecer, como si volara esta criatura. 2 días después, en Burlington, en Nueva Jersey, vieron las mismas huellas por todo el pueblo, incluyendo la distancia entre huellas o encontrarlas en techos sin explicación. Como con las huellas del diablo, y yo no sé qué hace la gente buscando huellas en los techos, pero se supone que encontraron. Sí, la verdad no le veo sentido. Pero también en las huellas del diablo vimos que subía por paredes, estaba en techos, estaba en lugares en los cuales un animal normal no podría llegar. Ujú. A menos de que tuviera ya sea alas o algún tipo de movimiento sobrenatural. Ujú. Pero eso no lo fue todo. Un día después, el martes 19, un hombre llamado Nelson Evans y su esposa describieron ver a la criatura de frente, aunque ésta salió volando. O también tenemos el ejemplo de 2 cazadores que siguieron unas huellas por más de 30 kilómetros, saltando cercas y rodeando árboles, hasta que las huellas desaparecieron. Esta no la creo, porque 30 kilómetros de ida y vuelta en un solo día, creo que caminando la velocidad promedio de una persona es como 3 kilómetros por hora. No creo que haya pasado esto, pero bueno. Incluso, un hombre dijo que persiguió a la bestia, pero ésta saltó en un banco de arena donde luego desapareció. Ok. Para entonces, los pobladores ya habían formado grupos de búsqueda. Luego de que confirmaran sus avistamientos, un sacerdote, un policía y un oficial de la estación de tren. Un sacerdote, un policía y un oficial entran a un bar. Sí, parece un chiste. Suena un chiste, güey. Y para el viernes de esa misma semana, escuelas y fábricas del área cerraron por miedo a dejar a sus familias a solas. Pero todo acabó poco a poco, no sin antes que varios granjeros reportaran encontrar a sus gallinas muertas. A ver, teníamos un prechupacabras aquí. Sí. Y un cazador hasta dijo haberle disparado, pero la criatura se tambaleó hacia el bosque, donde luego desapareció. Pero no hizo diferencia, ya que luego de eso lo siguieron viendo, y hasta se dice que mordió al perro de un hombre del pueblo de Camden. Luego el hombre salió a ahuyentar a la criatura que salió volando. Este es el único ataque confirmado del demonio de Jersey. Entre comillas, confirmado. Y lo de las gallinas no tiene sentido. Como con el chupacabras también, si se alimenta de alguna forma, no tiene sentido que mate a las gallinas y no se las coma. Pero, en fin. Pero la historia real, porque obviamente esto no es real, bueno, yo pienso que no es real, la verdadera historia es aún mejor. Resulta que un hombre llamado Norman Jeffries trabajaba como publicista para el Museo de las Calles Novena y Ark, que estaba a punto de irse a la quiebra. Entonces Norman tuvo una idea. Primero, con ayuda de su amigo Jacob Hope, un entrenador de animales, le compró un canguro a un circo, al que le pegaron garras falsas y alas de murciélago,
Y luego comenzaron una campaña de avistamientos falsos del Diablo de Jersey que los periódicos publicaron como si fuesen reales, comenzando una histeria colectiva que los locales avivaron sin saberlo. Y después de una semana, el 24 de enero, publicaron en primera plana haber capturado al Diablo de Jersey y tenerlo en exhibición. Pero claro, el público pronto perdió el encanto al ver un canguro con alas de murciélago pegadas con resistol, simplemente, y el museo cerró sus puertas solamente unos meses después. Y esta portada de primera plana va a estar en la página. Hay un link en la descripción del episodio, métanse a señalespodcast.com/Jersey. Algo bien gracioso es que este museo, porque no tenía gente, era un museo de la moneda. Uh-huh. Era un museo para que la gente fuera a ver monedas. ¿Qué tiene que ver con el Diablo de Jersey? Nada, absolutamente. Pero si el Museo de la Moneda se está yendo a la quiebra, pues lo más obvio es conseguir un monstruo. Yo lo haría. Fue bastante ingenioso, pero pues no funcionó. La gente era incrédula, pero no estúpida. Y aunque los avistamientos durante esa semana terminaron al poco tiempo y sin más ataques que reportar, el Diablo de Jersey se ha seguido viendo, aunque en pocas ocasiones. Unas de ellas incluyen a un repartidor de pizzas que en 1991 dijo haber visto una criatura blanca con cabeza de caballo volando por la ciudad. Y hay páginas en internet que tienen registros de todos estos avistamientos, pero son cosas que la gente ve simplemente, como el sketch de Ken & Peele de que ven a un duende, me parece. Sí. La gente va a decir que ve cosas, sobre todo algo que es tan icónico del estado de Nueva Jersey, porque hasta el equipo de hockey tiene como mascota al Diablo de Jersey. Y yo supongo que después de ese avistamiento del repartidor de pizzas empezaron a implementar los antidopings, ¿no? Para checar que no estuvieran metiendo nada mientras trabajaban. Pero, aquí va el pero, Pepe. Pero no solo son historias fantásticas de cantina o de pobladores con mucho tiempo y sin nada que hacer, ya que en 1813, el ex rey de España, Joseph Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, compró un área en New Jersey luego de ser exiliado, donde construyó una mansión y se mantenía en contacto con España y Francia a través del puerto del Atlántico. Pues un día, Joseph se encontraba cazando en los bosques cerca de su mansión cuando descubrió largas pisadas en el suelo. Según él, parecía como si un burro con solo 2 patas hubiese caminado por el lugar, aunque una de las huellas aparentemente era más grande que la otra. Pero al seguirlas, las huellas se detuvieron en la nada, como si el animal hubiese volado. Joseph entonces, confundido, se detuvo un tiempo a observar las huellas e intentar averiguar qué había pasado en el lugar, y qué criatura sería la responsable de las extrañas marcas. Cuando de pronto escuchó un extraño silbido. Joseph volteó, y al hacerlo, quedó paralizado al verse cara a cara con la extraña criatura. Él mismo la describió con cara de caballo y patas de ave, pero con pezuñas. Tan sorprendido estaba que se olvidó que cargaba consigo un arma. Y cuando Joseph apenas recuperaba la compostura para intentar moverse, la criatura comenzó a aletear y se fue de ahí. Joseph le platicó la historia a sus amigos y vecinos, y aunque lejos de creerlo loco o mentiroso, los demás le explicaron que simplemente había visto al demonio de Jersey, que habitaba la zona desde 1735. Pero Joseph jamás volvió a verlo, aunque salió de casa y búsqueda varias veces más, hasta que volvió a Europa en 1832 a vivir con su esposa. Tenemos a una tribu que tiene este folclore, digamos, y también tenemos una historia de supuestamente las personas creyendo que había un demonio, tal vez el mismo, tal vez no, pero este tiene fecha de 1735. Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda? Volviendo a Jane Leeds, que fue la introducción del episodio,
Se dice que su historia comenzó cuando era apenas una joven local y se enamoró de un soldado inglés, por lo que una gitana, con ayuda del pueblo entero, le echó una maldición. Porque los ingleses, pues, tenían una monarquía y no toda la gente estaba muy de acuerdo. Y esta maldición aparentemente causó que Jane resultara embarazada infinitamente. Es por eso que cuando descubrió de su 13º embarazo, gritó en frustración y probablemente buscando vengarse de los locales, dijo: Que este sea el demonio. Meses después, a principios de 1735, durante una noche de tormenta y relámpagos, Mama Leeds, o Jane Leeds, se encontraba ya en parto con sus vecinos y amigos, sirviendo de parteros y de compañía, con la pobre mujer casi muriendo en su cama. Pero cuando el bebé al fin nació, aunque parecía un bebé normal al salir, de pronto cambió su apariencia, transformándose y convirtiéndose en la criatura que ya describimos frente a todos los presentes. Luego el demonio mató a la partera porque Chinga su madre. porque tenía que matar a alguien, supongo. Si no era tan increíble la historia, ahora lo es. Y después de esto voló por la chimenea escapando hacia el bosque. Ahí está la conexión. Si hay este folclore de los indígenas, tienen este demonio o lo que sea, y de pronto parece que una mujer da a luz precisamente esa criatura, pero en 1735, y se va a vivir a los bosques, no sé, endemoniados, encantados, embrujados, lo que sea. Pero la historia real, que esta es más o menos la real porque es la que se conoce, digamos, pero lo que pasó en realidad para que se diera esta historia es más extraño aún. Resulta que Mama Leeds fue en realidad una mujer llamada Deborah Smith de Inglaterra, quien se mudó a Nueva Jersey para casarse con Japhet Leeds, un hombre prepotente y con dotes de grandeza que quería muchos herederos, por lo que mantuvo a la pobre Deborah embarazada durante toda su vida. Por lo que la mujer, al saber de su próximo embarazo, dijo que preferiría primero darle un hijo al diablo que a Japhet. Comprensible. Total. Bastante. De verdad, pobre Débora, comprendo que dijera esto. Y probablemente fue un rumor y la gente, no sé si por burlarse de ella o algo, simplemente dijeron que dio luz a un demonio. Pues en esos tiempos era un poco más creíble, ¿no? Prefiero darle un hijo al diablo, entonces la gente sí. No, güey, dijo el diablo, porque eso no se toma a la ligera como lo tomamos ahorita. Escuchamos música del diablo, vemos películas del diablo, hacemos podcast del diablo. Entonces, antes se lo tomaban más seriamente. Entonces, cuando lo dijo, nadie se lo tomó a la ligera y supongo que de ahí sacaron de que sí iban a ser un demonio. Tal vez. Aunque esto no termina ahí. Esta versión, un tanto confirmada por el testamento que dejó Japhet en 1736 con el nombre de sus 12 hijos en el pueblo de Leeds Point, New Jersey, se combina con otro Leeds y sorprendentemente, nada más y nada menos que Benjamin Franklin. Te juro que no hay una sola broma en este episodio. Todo lo que estamos diciendo de Joseph Bonaparte, de Benjamin Franklin, todo esto es cierto. Parece broma, pero es cierto. Bueno, se dice que es cierto, pero es lo que la gente cree en esos lugares. Nada, esto lo estamos sacando nosotros de nuestra cosecha. Todo esto viene directamente de las fuentes, entre comillas, oficiales. Pues en el siglo XVII, un cuáquero, que es una denominación cristiana, y es el Quaker de Quaker Oats y todo esto, pues se escucha raro. Sí, de la avena Quaker. Cuando vean la avena Quaker van a ver al demonio de Leeds. Digo, al demonio de Jersey. Bueno, este cuáquero llamado Daniel Leeds se mudó a Burlington, en Nueva Jersey. En 1687, Daniel publicó el primer almanaque de la región llamado el Almanaque de Leeds. Los almanaques para entonces comenzaban a tener una popularidad en las colonias inglesas porque le servían a los agricultores para saber cuándo sembrar, cosechar y demás,
pero el que publicó Daniel no tuvo muy buena recepción. Sus vecinos cristianos y cuáqueros pensaron que usaba demasiada astrología, que obviamente iba en contra de sus creencias cristianas, y hasta hicieron una petición pública para detener su publicación. Daniel entonces fue a una reunión de cuáqueros y hasta se disculpó, pero los cuáqueros dijeron que aún así iban a destruir su almanaque. Así que Daniel, lejos de rendirse, decidió entrarle a los golpes y publicó otro almanaque. Y este, además de incluir más predicciones del clima y demás, aparte publicó el libro El Templo de la Sabiduría, en el que explicaba la teoría de la religión y el origen del universo, que tenía más astrología y hablaba de teoría de los ángeles y demonios. Básicamente él se convirtió en un hereje, totalmente. Era el rebelde, era el cuáquero rebelde. Pero como decías tú, esto era algo muy serio, porque no era ya nada más el rebelde, como dices. Ahora realmente era alguien que estaba en contra de la religión en sus ojos. Es como un Amish que usa un celular y se va a pistear a la ciudad. Bueno, esto dio paso a una guerra de almanaques entre ellos que se escucha aburridísimo, pero probablemente era lo más entretenido en ese tiempo. Y además intentaban prohibirle a Daniel publicar. Pero Daniel no se detuvo aún. Uh-huh. Y en 1699 publicó otro libro que básicamente era anticuáqueros, anti-Quakers, diciendo que ellos no eran cristianos por el hecho de negar la divinidad de Cristo, y los acusó de estar contra la monarquía, cosa que ellos obviamente vieron como propaganda para la monarquía, que para entonces ya no era muy popular. Peor aún, 3 años después, en 1702, Daniel sirvió de consejero para el nuevo gobernador de New Jersey, a quien le aconsejó no elegir a sus representantes locales por medio de votaciones, ya que no serían leales a él. Y esto, por supuesto, los cuáqueros lo vieron como una clara muestra de que Daniel era un traidor. Que sí era, vamos a ser reales. Pero no estaba mal. Bueno, estaba a favor de la monarquía, no quiso que se hicieran votaciones, se estaba ganando enemigos al por mayor. Mientras, se seguían publicando almanaques acusándose mutuamente. Eso es como una pelea de comentarios en Facebook, pero en los 1700. Precisamente eso estaba pensando. ¿Pero qué hicieron los cuáqueros, Pepe? Pues acusaron a Daniel de trabajar para el diablo, naturalmente, hasta que Daniel se retiró en 1716 y le dejó el manejo del almanaque a su hijo Titan o Titán. Es el nombre más chingón que he escuchado para un niño. Sabes que intenté buscar si esto tenía alguna conexión con astrología o con algo así, pero porque es un nombre no muy común, sobre todo para un cristiano. Pero aparte de venir de la mitología griega, no encontré nada más. Pero creo que por ahí va, un poquito. Supongo que Daniel leía bastante en contraste con sus amigos cuáqueros. No sé, pero creo que hasta el nombre de su hijo lo hizo con el intento de seguir peleando con ellos. Pero bueno, Titán obviamente defendió a su padre, pero además rediseñó la portada de su almanaque y ahora comenzó a publicarlo con el escudo familiar. Y este escudo tenía un dragón. Güey, ¿qué hijo tan chingón, güey? O sea, es un hijo que se llama Titán. Y luego aparte, no, ahora vamos a poner un escudo con un dragón en el almanaque. Pero este dragón, aunque se escuche como si fuese, no sé, un intento de hacerlo ver más bonito o algo, es muy parecido a la imagen del Diablo de Jersey. Así que hay otra relación ahí y la imagen está en la página. Pero no es tan sencillo nada más de ver esa relación. Titán, luego en su vida, se vio involucrado en una pelea de almanaques con un nuevo escritor y aspirante político de Filadelfia llamado Benjamin Franklin. Y Franklin fue bastante listo. En su propio almanaque, en 1733, burlándose de la astrología y usándola como burla en contra de Leeds, Benjamin predijo la muerte de Titán el 16 de octubre. Obviamente el día llegó, pero aunque Titán no murió, y hasta publicó al siguiente día, ofendido por la burla de Franklin y probablemente asustadísimo, Benjamin luego respondió en su propio almanaque que Titán sí había muerto, pero que había regresado como fantasma para atormentarlo con sus publicaciones demoníacas.
Él simplemente dijo, no, sí se murió y está respondiendo el fantasma y está haciéndolo de esta forma porque aparentemente Titán estaba muy alterado, no escribía muy profesionalmente y dijo el fantasma perdió la cabeza y está respondiendo así. Imagínate ser el carnicero, ¿no? Ves a Titán saliendo de su casa, porque el almanaque era la realidad en ese entonces, era el periódico de ahí. Yo creo que la gente no creía realmente esto, pero Benjamín simplemente lo utilizó para desprestigiar a Titán. Y le sirvió muy bien. Y como última relación, mientras Titán y Benjamín siguieron publicándose burlas y ofensas a la distancia, Titán finalmente murió, en 1738. Demasiado cerca de la fecha del nacimiento del Diablo de Jersey para ser una coincidencia. Y para terminar con el insulto, luego de la muerte de Titán, Benjamín publicó agradeciéndole al fantasma que al fin terminara con el, entre comillas, fraude, por al fin decidir irse de este mundo. O sea, después de que realmente murió, Benjamín le agradeció por haberse ido, aún sosteniendo su argumento de que era un fantasma. Sí. Yo no sabía que Benjamín era tan horrible persona, pero él seguía publicándole a él y seguía diciéndole que el fantasma, un montón de cosas. Básicamente insultando a un muerto. Esta es la historia como más fundamentada de donde viene el Diablo de Jersey, y hay otra que encontré por ahí que se dice que en 1830 un hombre llamado John Bliet de Viena, Nueva Jersey, se puso una máscara en Halloween para entretener a los niños, y esto se transformó inmediatamente en una tradición anual que básicamente se ponía la máscara, entretenía a los niños y todo esto, y aparentemente era una máscara con lo que ya conocemos, la cara del Diablo de Jersey. Así que supuestamente de ahí pudo haber salido esta leyenda simplemente por un nombre que era como un payasito, digamos. La cantidad de guarrenazos en este episodio es impresionante. Me quedo más con la de... es que está difícil. Me quedo más con la de que la señora tuvo un 13º hijo que era el demonio. Está más entretenida. Es la más entretenida y veo por qué perdió la cabeza con su 13º embarazo. Pero todo esto de Benjamin Franklin, aunque está bien fundamentado, es muy extraño que no salga en archivos muy oficiales. Está como medio fundamentado, pero es lo más creíble. Obvio. Yo lo veo más... La razón por la cual no haya tanto es porque como Benjamin Franklin se le considera un padre de la patria de Estados Unidos, un padre fundador, de los cuales firmaron la primera constitución de los Estados Unidos. Yo lo veo como, bueno, el güey hizo pendejadas cuando estaba chavo, hacía almanaques mataba a sus vecinos a cada rato en sus almanaques. Pues yo digo que lo omiten en la historia para no hacerlo quedar mal como padre fundador. Probablemente no sería la primera vez que no se habla de algo turbio, digamos, de una figura histórica, pero suena muy aburrido, de verdad. No me imagino una pelea de almanaques, pero en ese momento debió haber sido la sensación, totalmente. Bueno, eso les toca a ustedes decidirlo. Ustedes decidan cuál es la historia más coherente, que ninguna la verdad se ve muy coherente. O la que les gusta más, porque como tú dijiste, este es mi críptido favorito. Yo había escuchado la historia y un amigo de Tennessee me ha dicho que cuando era niño él tenía miedo de que el Diablo de Nueva Jersey lo atacara en su cama o que si salía en la noche lo iba a atacar. Está a miles de kilómetros Tennessee de Nueva Jersey y aún así le daba miedo, pero él no sabía la historia. Es una historia que se expandió por todo Estados Unidos sin realmente saber de dónde salió, como el coco, por ejemplo. Yo no tengo idea de dónde venga, tal vez luego hablemos de él. Pero es una historia muy interesante. La historia o la razón de dónde viene es muy interesante también, pero me quedo con las ganas de que sea algo realmente demoníaco, ¿no? Sí. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.